Buenas, aquí estamos. Ya por fin el último Café Conciencia antes del verano, antes de las vacaciones de verano. Nos volveremos a ver el 27, me parece que es de septiembre, el último viernes de septiembre, y ya allí veremos a ver cómo continuamos. Si continuamos con una periodicidad semanal, quincenal, mensual o como ya tendremos más claro qué es lo que tendremos que hacer en esas fechas y podremos planificar esto un poco. Bueno, bienvenidos aquí los que estéis y los que me veáis después. Último Café Conciencia de la temporada y bueno, pues tengo varias cosas que comentaros, varias noticias que han salido últimamente que me parecen interesante conocer, ¿no? En primer lugar vamos a hablar del huracán Beryl. No sé si estáis al corriente cómo se ha desarrollado esto, que todavía está teniendo. Me acabo de ver a Paul Beckwith, que os lo comento muchas veces, un científico canadiense, y están ahora en Canadá todavía con lluvias. Decía, mientras hacía el vídeo, era un vídeo de hoy mismo, que decía pues que se podría oír las tormentas y eso, que son los coletazos, los últimos coletazos del huracán Beryl que ha llegado hasta allí, hasta Canadá, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, pues fijaos, en la semana pasada, bueno, poco después de acabar este Café Conciencia, más el mismo día que teníamos el Café Conciencia anterior, el 28 de junio, es cuando se empezó a formar la tormenta un pelín al oeste, unos 2 grados al oeste de Cabo Verde, ¿no? En el Atlántico tropical, pero muy cerquita como os digo, de Cabo Verde, o sea, en África. Y en 2 días y pico, 3 días, alcanzó ya el extremo oriental del Caribe, ¿no? Fijaos que si tenemos un mapa de Centroamérica en la cabeza, ¿no? Tenemos como que está el Golfo de México con la península de Yucatán y Cuba cerrando ese Golfo de México y abriendo lo que es el Caribe, ¿no? Desde la península de Yucatán, que es el sur de México, ¿no? Sur de México, Belice, Guatemala, o sea, todo esto es como luego va todo el istmo hasta llegar al continente sudamericano en Colombia, ¿no? Colombia y luego Venezuela. Bueno, pues está, como os digo, Yucatán, el Caribe, está encerrado por una cantidad de islas, o sea, entre Yucatán y Cuba sería el extremo más occidental, luego de Cuba seguiría Haití y República Dominicana, luego Puerto Rico y luego ya vendrían lo que serían las Islas Vírgenes y todas las Antillas menores que cierran como un arco, van cerrando hasta llegar a la costa de Venezuela. Bueno, pues como digo, de Cabo Verde el 28 a llegar a las Antillas Menores, concretamente a Granada, que llegó el 1 de julio como huracán ya formado de categoría 4. Es un huracán muy particular bueno, pues que tiene algunas excepcionalidades que comentaremos ahora mismo, ¿no? Ha evolucionado muchísimo, ha subido, ha bajado de categoría, ha variado y sobre todo con cambios muy rápidos porque entre otras cosas tenía el mar Caribe y el océano Atlántico tropical está con unos niveles de temperatura de agua de récord. Entonces, bueno, pues eso es combustible al fin y al cabo para la formación de huracanes. Como os digo, entró por el Caribe y entró al Caribe, vamos, por las Antillas Menores, en su dirección típica de este a oeste, ¿no? Y hay una isla en Granada que se llama Carriocú, y que quedó completamente devastada cuando llegó allí el huracán ya formado, como digo, con categoría 4. Rápidamente, en unas horas, pasó a categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros hora. Como digo, la temperatura del mar es tan alta que rápidamente cambia de categoría y sube a categoría 5, aunque ya os he comentado que estaban los meteorólogos planteándose la necesidad de crear la categoría 6 y la categoría 7 de huracanes incluso, ¿no? Por esto que parece ser que bueno, las categorías de los huracanes van fundamentalmente
Aparte también tienen en consideración la presión atmosférica, pero fundamentalmente en cuanto a la velocidad del viento, no siendo la categoría 5 aquellos que superen vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora. Este huracán, el Beryl, ya tenía vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora. Lo que plantean los meteorólogos es que no es lo mismo pues que los vientos sostenidos sean de 250, 270, de 300 y pico, y entonces que habría que poner otras categorías, más que nada porque cada categoría pues puede llevar asociados unos riesgos y unas prevenciones distintas, ¿no? Porque ya dentro de esa categoría 5 hay mucha variabilidad y cada vez van a ser más los que alcancen todos esa categoría 5 y tendríamos como un efecto suelo que no nos permitiría diferenciar unos huracanes de otros, ¿no? Y no es lo mismo, incluso generarán dinámicas internas distintas. La cuestión es que, como os digo, el 1 de julio, entre el 1 y el 2 de julio, pasó de categoría a categoría 5. Como os digo, esto era en las Antillas menores, en la parte más oriental del Caribe, y de ahí se desplazó en línea, bueno, un pelín noroeste, ¿no? Siguiendo ese mar Caribe. Dice, el que se debilitó al salir como os digo, del archipiélago de Granada, se debilita por la cizalladura del viento. Cizalladura es el viento que corta, ¿no? Vientos que vienen en la dirección contraria, vientos que provienen del Pacífico y atraviesan el istmo de Centroamérica y por lo tanto frenan el avance del huracán. Pero dice, al sur de Jamaica, o sea, avanzando desde aquí hasta el sur de Jamaica, Jamaica está al sur de Cuba, ¿no? Al sur de Cuba está Jamaica y las Islas Caimán, antes de llegar a Yucatán. Y se fue debilitando en ese trayecto, pero se reactivó a categoría 3 antes de tocar Yucatán con categoría 2 y se fue debilitando a tormenta. Se reactivó luego en el Golfo de México a categoría 1 y entró a Texas el 8 de julio, que se debilitó luego a tormenta subtropical en su camino hasta Arkansas el 9 de julio. Como veis, esto está ocurriendo hace unos días y todavía ahora mismo en Canadá hay todavía tormentas que son producto de la actividad ciclónica de este huracán Beryl. Es la segunda tormenta que se estaba generando, la primera empezaba por A, la segunda empieza por B, pero como os digo, tiene muchas excepcionalidades porque es muy pronto. He cogido unos extractos de lo que ponen, de la información que hay sobre este huracán ahora mismo en Wikipedia, por ejemplo. Os voy a leer unos extractos que he cogido. Dice, los efectos y las víctimas del huracán fueron generalizados. Beryl causó daños catastróficos en las islas Carriacou y Petit Martinique, en el norte de Granada, y en varias islas al sur de San Vicente y las Granadinas. Todo esto son Antillas menores, como veis, ese arco que hace hasta llegar a Puerto Rico, ¿no? Dice, como Union Island y Canoan, donde muchas estructuras resultaron dañadas o destruidas. En Venezuela, fijaos, la costa de Venezuela está más al sur de las Antillas menores y ahí no se acercó el ojo del huracán, pero todo el frente de tormenta que lleva asociado sí llegó allí y hizo unos destrozos importantes, como veréis. Dice, en Venezuela 3 personas murieron y varias desaparecieron. También se registraron daños sostenidos en Yucatán, aunque fueron relativamente menores. En Estados Unidos, el estado de Texas sufrió graves inundaciones y daños por vientos y se informó de al menos 7 muertos en la región de Houston. Houston tenemos un problema, ¿no? Dirían, sin tener nada que ver con la NASA, ¿no? Aquí todavía, decía hoy Paul Bedwick, que hay como 1.700.000 personas en Texas que no tienen todavía suministro eléctrico, precisamente por los efectos de este huracán que, como os digo, llegó aquí a Texas el 8. O sea que estamos ya 4 días después y todavía hay más de 1,5 millones de personas, de estadounidenses. Estamos hablando del país más rico del mundo, ¿no? Y ahí todavía hay, como os digo, más de 1,5 millones de personas, 1.700.000 personas, se calcula que están todavía sin power, que es lo que dicen en inglés, sin energía eléctrica, vamos, esa es la idea.
¿Qué más decía? Dice, además, las bandas exteriores del huracán produjeron un brote de tornados con tornados reportados en Texas, Louisiana, Arkansas, Kentucky e Indiana. Hasta el 9 de julio se ha confirmado un total de 28 muertes provocadas por este huracán y las estimaciones preliminares de daños superan los 6.000 millones de dólares. Como veis, no es una anécdota cualquiera, ¿no? Sino que ha sido un huracán que ha tenido unos efectos realmente importantes, unos efectos, unos destrozos. Bueno, escuchas a las autoridades de Granada en Carriacou que dicen que era el 100% de las viviendas y de las construcciones las que están dañadas, ¿no? O sea, arrasó completamente la isla, ¿no? Y era la primera vez que les ocurría y están muy acostumbrados al tema de los huracanes en esta zona, como vosotros podréis comprender, pero no, como veréis, no en estas fechas, no en este momento y no con esta intensidad. Es un huracán que ha batido muchos récords. Fijaos que en la misma página de Wikipedia señalan algunos de ellos. Dicen, Beryl es el huracán más oriental que se formó en el Atlántico tropical en junio. O sea, se formó, como veis, el 28 de junio al oeste de Cabo Verde, como os digo, a 49,3 grados oeste, eso ya está más cerca de las Antillas, dice, superando la marca establecida por el huracán Trinidad en 1933, que se formó a 58,9 grados oeste. Como veis, claro, se va avanzando según te vas alejando del meridiano de Greenwich, con lo cual más número de longitud indica que estás más cerca de América y más lejos de África. Dice, además se convirtió en el huracán de categoría 4 más temprano registrado en la cuenca. La cuenca se refieren aquí al Caribe, ¿no? Superando el récord anterior establecido el 8 de julio de 2005 por el huracán Dennis y el huracán más fuerte de junio medido por la velocidad del viento, superando el huracán Audrey de 1957. Fijaos que de lo que estamos hablando, ¿no? Ha superado muchos récords. Dice, más tarde se convirtió en el huracán de categoría 5 en unas horas más temprano registrado, superando el récord establecido el 16 de julio de 2005 por el huracán Emily. O sea, fijaos que a casi 15 días, entre 14 y 15 días más temprano que el récord anterior, que ya era raro, por eso era el récord. Además de convertirse en el huracán de julio más fuerte registrado por la velocidad del viento. Es decir, aquí estamos todavía no hemos llegado ni a mediados de julio, ¿no? Y ya ha sido el huracán más fuerte registrado nunca por velocidad de viento en julio. Beryl también se convirtió en el primer sistema registrado en experimentar una rápida intensificación en la principal región de desarrollo del Atlántico durante el mes de junio. Volvemos a lo mismo. Beryl presentó la tormenta generadora de energía ciclónica acumulada, ACE, por sus siglas, más alta antes de agosto. Ahora comentaremos porque te mencionan antes de agosto, etcétera, etcétera. Dice, además pasó de tormenta tropical a huracán de categoría 5 en solo 42 horas. O sea, de tormenta tropical a huracán de categoría 5, que es la máxima actualmente, en 42 horas. Esto nos recuerda un poco a lo que ocurrió en Cancún, fue, ¿no? el año pasado en la cuenca del Pacífico. Aquí, que también en unas horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5. Pues aquí ha ocurrido, y ha ocurrido además en estas fechas, en últimos de junio, primeros de julio. Dice, se sabe que otras 6 tormentas atlánticas han alcanzado este ritmo de intensificación, siendo Beryl la única que lo hizo antes de septiembre. Esto es lo que os quería comentar. Os mencionan agosto, os mencionan septiembre. ¿Por qué? Pues porque la temporada de huracanes, tradicionalmente, la temporada de huracanes en el Caribe, empieza a primeros de junio y acaba a finales de noviembre, y lo normal es que los picos más altos, cuando los huracanes son más fuertes, por lo tanto cuando hay más posibilidad de tener huracanes de categoría 3 o superiores, es a partir fundamentalmente de septiembre, y si acaso en agosto si somos más tempranos, pero no a primeros de julio. Y esto es, más primeros es imposible, fue el 1 de julio, ya era categoría 4, y en la madrugada del 1 de julio al 2 de julio se pasó a categoría 5. Otras cosas que no mencionaban, otra característica de esta tormenta, de este huracán Beryl, que no mencionaban aquí en Wikipedia, pero que sí en los reportes de
la Agencia Mundial de Meteorología y de todos los informes de seguimiento de huracanes, es que tenía un tamaño descomunal, era muy grande y además se desplazaba, tenía una velocidad de desplazamiento muy superior a la habitual. Si habitualmente tienen entre 12 y 17 kilómetros por hora de desplazamiento del huracán, aquí se estaba desplazando a 35 kilómetros por hora. O sea, fijaos que duplicaba incluso algo más de duplicar la velocidad habitual. Eso, pues por un lado, pues te hace que te lo encuentres antes, pero también pasa antes. O sea, tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? La cuestión es que, como os digo, lo normal es que esto estuviese ocurriendo en septiembre. Incluso en octubre hablaban algunos de que sería cuando los huracanes pueden ser más fuertes, pero no a primeros de julio. Ya comentamos hace unos cuantos Café Conciencia, hace un par de meses, creo recordar, comentamos que las previsiones de la temporada de huracanes en el Caribe en esta fecha, en esta temporada, iban a ser pues catastróficas. O sea, se suponía que iba a haber más del doble de la media de huracanes que tendría que haber, y más del doble también de huracanes de categoría 3 o superior, ¿no? Y una de las causas que arguían era, bueno, pues hay dos fundamentalmente. Una, la cantidad de calor que tiene la superficie del agua en este momento en el Atlántico tropical y en el Caribe, que tienen una cantidad, un calor tremendo, y eso es combustible para la formación de huracanes. Hay que tener en cuenta que un huracán, la fuerza de un huracán depende de la diferencia de temperatura, es como una máquina. Paul Beckwith tiene un par de vídeos comentando cómo funcionan los huracanes, ¿no? Y hablan de una máquina de calor, de una máquina de calor de Carnot, ¿no? la que tiene un centro caliente en la superficie del agua y un centro frío en la estratosfera, ¿no? Y como la estratosfera siempre se mantiene más o menos a la misma temperatura, el CO2 no pasa de la troposfera, de manera que el efecto invernadero se provoca en la troposfera, y en la estratosfera las temperaturas son gélidas. Entonces, que cuando se calienta más la superficie del mar, el intercambio, quiero decir, la velocidad de ascensión y por lo tanto los vientos que se generan son muy superiores. Entonces, un mar muy caliente es indicativo de que los huracanes pueden ser muy potentes y por lo tanto catastróficos, ¿no? Otra de las cuestiones que comentábamos es que una de las causas de por qué el 2023 se había acelerado tanto era que había coincidido con el Niño, ¿no? Se había acelerado todo el calentamiento, que había coincidido con un periodo del Niño. Sabéis que es una corriente cálida en el Pacífico que llega hasta las costas de Perú, ¿no? Pero ahora estamos en periodo de la Niña. Se supone que aunque parece ser que se está retrasando, que va un pelín más lento de lo que se preveía, pero que cuando coincide una niña en el Pacífico, los huracanes en el Caribe son más potentes, y fundamentalmente es porque se reducen los vientos estos que comentábamos, vientos de cizalladura, ¿no? Vientos que cortan, por lo tanto, la trayectoria del huracán en una dirección oeste-este, al contrario del huracán que va de este a oeste, ¿no? Que provienen del Pacífico. Y si el Pacífico está caliente, pues manda más viento que si el Pacífico está frío. Simplemente es eso, que al haber menos cizalladura de viento, porque hay una menor intensificación de los vientos que pasan de oeste a este por encima del istmo de Centroamérica, pues probablemente los huracanes tendrán más fuerza y más velocidad. Y eso es lo que todo pronosticaba, como comentamos hace un par de meses en otro Café Conciencia aquí que comentamos esto, la coincidencia, el bien que estábamos todos esperando que llegue la Niña a ver si baja este sobrecalentón que tenemos, que aún así no creemos que baje mucho, pero bueno, pues una pequeña esperanza siempre nos quedaba. Pero que por otro lado en el Caribe iba a ser complicada la temporada de huracanes, porque los huracanes son más fuertes cuando coinciden con un periodo de niña y no de niño. Ya comentamos en aquel entonces que se preveía que la Niña llegaría al máximo enfriamiento pues como a partir de primeros de agosto, y que ahí es cuando se suponía que iban a empezar a haber huracanes más potentes, y sin embargo ha llegado a primeros de julio, lo que no augura
nada bueno, no augura nada nuevo. Se preveían como 25 huracanes esta temporada y de los cuales muchos de ellos, más de los esperados, tendrían que ser de categoría 3 o superiores. Crucemos los dedos y veamos a ver cómo evoluciona esto y cómo va cambiando, ¿no? Y ver si realmente se cumplen los pronósticos o no. Ojalá no se cumplan y no tengan que vivir más desgracias, pero muchos se prevén todos que este año va a ser muy complicado el tema en el Caribe y fíjate, y en el Golfo de México, ¿no? Donde también ha llegado y se ha vuelto a intensificar. Es que cuando toca tierra el huracán va perdiendo fuerza, pero cuando vuelve al mar, si el mar está caliente, vuelve a coger combustible y vuelve a reactivarse. Ese es el problema, esas reactivaciones y esas bajadas por ir tocando tierra y esas subidas por volver a tocar mar y el mar está muy caliente, pues son realmente muy peligrosas. Esa es la idea. En fin, esta semana, además de estas 2 semanas, vamos, además de la información sobre el huracán Beryl, que está todavía, como os digo, dejando sus últimos coletazos ya en Canadá, como es lógico, ya estamos en julio y por lo tanto tenemos el nuevo informe Copernicus sobre cómo ha ido junio en cuanto al calentamiento, ¿no? Recordad que Copernicus, el director de Copernicus, el CEO, es Carlo Buontempo, que comentábamos el otro Café Conciencia. Bueno, pues Carlo Buontempo nos ha vuelto a dar la noticia y nos ha dado la noticia de que junio ha sido el mes más cálido, de nuevo, récord nuevo, y ya son 13, es decir, el junio de 2023 fue el junio más cálido y ahora junio de 2024 bate el récord del junio de 2023 y llevamos 13 meses consecutivos de récord de calentamiento, ¿no? Es realmente muy preocupante. Lo que pasa es que aquí en la península hemos tenido mucha suerte hasta ahora. Crucemos los dedos que estamos teniendo hemos tenido un junio y estamos teniendo un julio bastante light para lo que podía ser, ¿no? Somos una de las pocas partes del hemisferio norte que no está viviendo esas grandes olas de calor, ¿no? ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, pues parece ser que los científicos lo explican. Hoy había un artículo, no sé dónde lo he leído, en el que comentaban dos científicos del CSIC que, bueno, pues que esto también era explicación de que hubiésemos tenido aquí un junio incluso un pelín más frío. O sea, según Copernicus, en la península hemos tenido un Copernicus, un Copernicus, perdón, un mes de junio como 0,22, me parece que leí, 0,22 grados por debajo de la media, o sea, un pelín más frío, no caliente. Sin embargo, el resto del planeta en la totalidad hemos seguido calentándonos y ya os digo que de récord. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre ¿Por qué tenemos esta suerte? Bueno, pues hemos tenido esta suerte precisamente porque en esa desestabilización de la corriente en chorro, acordaos que también hubo un Café Conciencia que dedicamos a ver fundamentalmente el tema de las corrientes en chorro, ¿no? Que se habla de la corriente en chorro como la corriente subpolar, pero hay otras corrientes en chorro, hay 4 y una quinta que es la única que va en dirección oeste, ¿no? Todas las demás van en dirección este, en la misma dirección en la que gira la Tierra, ¿no? Sobre su eje, en la dirección de rotación. Como sabéis, estás en la troposfera. La troposfera es la capa en la que se desarrollan los fenómenos atmosféricos, en la que se queda el CO2 y produce el efecto invernadero, y en la que vivimos todos los seres vivos de este planeta, ¿no? Y esa troposfera no es igual en toda la Tierra, es decir, es mínima en los polos y máxima en el Ecuador. En el Ecuador tiene como hasta 18 kilómetros de espesor la troposfera, y luego ya está la estratosfera. La parte de la troposfera que toca con la estratosfera se llama tropopausa, y es ahí donde están las corrientes en chorro, ¿no? Como os digo, tiene como 18 kilómetros de espesor en el Ecuador y como 7 u 8 kilómetros en los polos. Y entonces, además, las corrientes en chorro que separan las masas de aire, la masa polar de la masa subtropical, de la masa ecuatorial de la masa subtropical y de la masa polar en el sur, estas corrientes son grandes ríos de aire que se mueven precisamente en esas, girando en el sentido, como os digo, de la rotación terrestre, de oeste a este,
y que, como ocurre a todo fluido que fluye, valga la redundancia, igual que en el agua hay corrientes marinas, en el aire también hay corrientes de aire. Al fin y al cabo, la atmósfera y la hidrosfera son fluidos, una con la atmósfera con más separación entre las moléculas, que es lo que corresponde a un gas, ¿no?, con respecto a un líquido. Pero son fluidos y tienen, por lo tanto, se mueven por lo que se llama dinámica de fluidos. Y esa corriente en chorro, como os digo, cuando es fuerte y cuando es rápida, y esa corriente en chorro depende de la diferencia de temperatura entre el ecuador y los polos. Si el Ártico se está calentando mucho más que el resto del planeta, eso hace que la diferencia de temperaturas entre el ecuador y los polos sea menor, y eso debilita esa corriente en chorro. Como toda corriente, cuando la corriente es fuerte, fijaos un río, cuando un río es fuerte en sus inicios, ¿no?, en su curso alto, el río tiene tramos muy rectos, y cuando el río se va acercando hacia la desembocadura y ya va teniendo aguas más mansas y por lo tanto la corriente es más suave, el río lo que va haciendo son ondulaciones, son esos meandros que va haciendo. Bueno, pues esa corriente en chorro se debilita porque hay menos diferencia de temperatura entre el ecuador y los polos, y hace que esa corriente en chorro tenga muchos meandros. Bueno, pues da la casualidad de que ahora mismo tenemos un meandro de esa corriente en chorro que viene sobre la península y hace que tengamos temperaturas algo más frías de las que están teniendo todos los demás, porque el este de Europa, en Grecia, han vuelto a tener, Grecia no está teniendo ninguna suerte en este devenir de caos climático. El año pasado tuvo la tormenta que en nada, o sea que casi fue un medicán, que arrasó el 25% de sus tierras cultivables, y que todavía podéis ver documentales de cómo están intentando recuperarse, y este año ha tenido unas olas de calor ya tremendas, ¿no?, y las olas de calor que ha vivido toda la parte de la India, Pakistán, etcétera, etcétera, y la ola de calor que ha tenido Estados Unidos. O sea, igual Estados Unidos, o sea, ha tenido la onda hacia arriba, nosotros la onda hacia abajo, y el este de Europa y Asia ha tenido la onda hacia arriba, de manera que son aire más tropical y por lo tanto más caliente las que explican la ola de calor que ellos tienen, y un aire más procedente de la zona polar la que nos ha permitido a nosotros estar refrescando. Nos crucemos los dedos de que sigamos teniendo esta suerte bueno, pues que nos viene muy bien, pero no es ningún indicio de que no se esté calentando. Es que eso es otra de las cosas, ¿no? O sea, si yo comentase cómo el caos climático que se está teniendo ahora mismo en Estados Unidos, pues toda la gente de la costa este, después de pasar el domo de calor que ha pasado, después de que ahora les llegue el huracán Beryl, etcétera, etcétera, están bastante concienciados, ¿no? O como os digo, en el este de Europa o en Asia, que han tenido una primavera de récord de temperatura veraniega. O sea, es que estamos hablando que también ahora han tenido en México temperaturas que han superado los 50 grados centígrados. O sea, que estamos hablando de algo tremendo, ¿no? Aquí ya veis que con 30 y pico estamos sudando, pues imaginaos, 40, 41 no es raro a veces tenerlos en Madrid, ¿no? Pero son mantenido, y sobre todo lo que más peligro tiene y lo que más me llama la atención es que aquí, aunque no estamos teniendo unos picos de temperatura máxima muy elevados, sin embargo las mínimas, en cuanto te descuidas, es difícil que bajen de 20 en cuanto estás teniendo unos días de calor como hoy, ayer, y que, bueno, pues hace poco lo comentaba con mis amigos, ¿no? Como hace 2 semanas he tenido que cerrar la ventana y echar la colcha porque teníamos 16 grados de temperatura por la noche, y el día siguiente no bajamos de 22. Es que es alucinante, ¿no? Cómo cambia esto tan rápido. Pero no pensemos por haber tenido suerte, fijémonos un poquito en lo que hay en todo el mundo y veremos que realmente el caos climático es muy evidente, que de momento estamos teniendo suerte, y crucemos los dedos con que lo sigamos teniendo, igual que con el tema de huracanes, ¿no? Cada vez hablan más de la posibilidad de que en ese Atlántico tropical, donde se están produciendo y generando esas tormentas que derivan a huracanes, pues alguno pueda coger una trayectoria hacia el este y no hacia el oeste, y nos pueda llegar incluso a afectar, ¿no? Esperemos que no, que eso no nos ocurra, pero bueno, pues es un riesgo más a tener en cuenta.
Esa es la idea. En fin, el mundo se está calentando, como nos dice Buontempo en el último informe Copernicus, el mes de junio, récord de nuevo. Y ese calentamiento también tiene unos efectos que quería comentaros hoy, porque también han salido noticias últimamente sobre uno de los aspectos que no se suele comentar de los efectos que tiene este gran calentamiento, ¿no? Y es qué efectos tiene este calentamiento exagerado del planeta en algo, por ejemplo, como es la aviación, ¿no? La aviación comercial, la aviación de pasajeros. Y bueno, pues tiene dos efectos claros. Uno, primero, el problema que se plantea es que el ambiente, el aire, menos, daos cuenta que un avión tiene que sustentarse encima del aire. Cuando el aire es menos denso, tiene menos sustentación. Con lo cual hay un límite de temperatura, un límite de calor que cuanto más caliente es el aire, si el aire caliente asciende, como cualquier fluido, es porque es menos denso que el aire frío. Por eso el aire frío baja y el aire caliente sube. Esa es la idea. Entonces cuando se recalienta el aire, la densidad es menor y hay veces que esa densidad dificulta la sustentación del avión, lo que hace que el avión tenga que tener para despegar, sobre todo el problema este es para el despegue, ¿no? Y eso hace que en momentos de ola de calor, pues haya aeropuertos que ya lo están haciendo desde hace unos años, precisamente por estas olas de calor, que han tenido que suspender vuelos, sobre todo en las horas centrales del día, ¿no? Porque no hay la densidad suficiente como para permitir el despegue sin problemas de los aviones. Eso hace que bueno, o bien tengan pistas más largas, que si hay pistas más largas, pues bueno, pues pueden aguantar un pelín más de temperatura porque pueden coger más velocidad y por lo tanto conseguir esa sustentación que no se tiene por la densidad del aire tan pequeña, ¿no? Pero hay aeropuertos que no pueden tener eso y que lo que hacen es restringir esos vuelos o bajar el peso de los vuelos, es decir, reducen el pasaje, quitan, o sea que no es raro que algunos cuando estéis en un viaje, si hay ola de calor en el aeropuerto de donde tengáis que despegar, pues a lo mejor os cancelan el vuelo y tenéis que coger otro porque en esas horas o bien cancelan el vuelo o bien reducen pasaje, con lo cual si te toca ahí ya sabéis la suerte que hay que tener en el caso, es como si hubiese overbooking. Esa es la idea, ¿no? Pero eso está ocurriendo y ha ocurrido, por ejemplo, en Arkansas, ha ocurrido en varios estados de Estados Unidos en algunos días. Pero, bueno, pues, y otros lo que hacen es que simplemente no se puede despegar, no solamente reducen pasajes, sino que no pueden despegar hasta que la temperatura no baje. Ahí siempre hay un margen, dado cuenta que en aviación, además, los distintos aviones tienen sus límites de temperatura a la que pueden hacer el despegue. Entonces, no es extraño que se nos complique en los viajes precisamente cuando hay ola de calor porque se cancelen vuelos en las horas centrales del día. Esa es una de las consecuencias de este calentamiento que estamos provocando genera en el tráfico aéreo, ¿no? Y otra que es bastante preocupante es el aumento de las turbulencias de aire claro, ¿no? Las turbulencias de aire claro, fijaos, parece que fue una turbulencia de aire claro la que hizo que el 5 de marzo de 1966 un Boeing 707 que hacía el trayecto de Tokio a Hong Kong con 124 pasajeros se rompiese. O sea, son unas turbulencias brutales que se rompiese y por lo tanto, pues claro, 124 muertos que hubo. No es habitual, por supuesto, que una turbulencia de aire claro provoque la rotura del avión, y menos ahora, porque desde el 66 ahora también se ha evolucionado, ¿no? Pero las turbulencias de aire claro son un verdadero problema, y es un verdadero problema porque se llaman turbulencias de aire claro porque no hay nada en el aire que haga pensar que vaya a haber una zona de turbulencias. Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo de encontrarte con una turbulencia de aire claro? Pues que cuando ves la señal de que se abróchate el cinturón, pues ya probablemente estés flotando
el avión cuando el avión está cayendo, ha subido, cuando sube te pega al asiento, ¿no? No es tan peligroso, pero cuando baja la gente flota, ¿no? Y eso ha ocurrido, y parece ser que esas turbulencias de aire, claro, fijaos, las turbulencias en un avión se provocan fundamentalmente por atravesar zonas en las que hay corrientes ascendentes, corrientes descendentes. Eso es lo que ocurre cuando atraviesa el avión una zona de tormenta eléctrica o cuando atraviesa el avión un gran cumulonimbo, que en los cumulonimbos se sabe que puede haber corrientes ascendentes y corrientes descendentes. Entonces, cuando va a llegar allí, el piloto ve que hay cumulonimbos y de la torre de control de los seguimientos le informan y tal, y te dice, bueno, abrochaos los cinturones que vamos a atravesar una zona de posibles turbulencias. Vale, controlado. El problema es cuando no hay eso, no se ve una tormenta, no se ve un gran cumulonimbo, no se ve una ascensión, un accidente geográfico, una elevación brusca del terreno que haga que el viento comprima el aire y por lo tanto genere, como os digo, zonas de más presión y menos presión, que es lo que hace que el avión pegue esos vaivenes, sino que son indetectables. Hoy por hoy son indetectables con la tecnología que llevan los aviones. Es invisible al radar la turbulencia de aire claro. Ahora, sin embargo, parece ser que sí hay una tecnología que puede detectarlo y es un radar láser, pero que todavía no está instalado en los aviones. Supongo que lo instalarán en breve porque está aumentando la ocurrencia de estos fenómenos, ¿no? Las turbulencias de aire claro como producto, como os digo, de este calentamiento global. Y relacionado con lo que estábamos comentando antes, todas las turbulencias de aire claro están relacionadas con la corriente en chorro, y cuando la corriente en chorro se altera, pues te vas a encontrar, porque al generar esos meandros y que esas corrientes aparezcan en zonas donde no están, generalmente lo que generan son vórtices que desestabilizan el aire en ese entorno y generan corrientes ascendentes y corrientes descendentes, pero no son visibles, están relacionadas, como os digo, siempre ocurren cerca de estos brazos de las corrientes en chorro, con lo cual una corriente en chorro más inestable provoca más turbulencias de aire claro, que es como se denominan, ¿no? El año pasado, el 8 de junio del 2023, se publicó un artículo que comentaba que el artículo se titula Evidencia de gran incremento de turbulencias de aire claro en las pasadas 4 décadas. Se publicó, como os digo, hace un pelín más de un año, el 8 de junio del 2023. Y lo que aseguran en este estudio es que de 2080 a 2020 se había incrementado las turbulencias de aire claro un 55%, con lo cual era lógico y esperable que fenómenos de turbulencias precisamente que por muchas de estas turbulencias que ocurren, quitando la del Boeing 707 de Tokio-Hong Kong en el 66, que fue bestial, pero otras turbulencias que son más habituales, por cierto, este 55% son de turbulencias graves, no de turbulencias que lleguen a 30 metros o más de caída en la turbulencia, ¿no? Es de lo que estaban comentando, que había aumentado la probabilidad un 55%. Entonces, ha habido unas noticias últimamente en este mismo año de 3 fenómenos que achacan, 3 siniestros de aviación que achacan a la existencia, a atravesar una turbulencia de aire claro. El primero ocurrió el 11 de marzo en un vuelo de Sydney a Santiago de Chile y que tuvo una caída de 90 metros. Fijaos, llevaba 272 personas a bordo y entre 30 y 40 se calcula que tocaron el techo del avión. Imaginaos ir en un avión de Sydney en Australia a Santiago de Chile y que de repente, sin que te avisen y por lo tanto no te pongas el cinturón, pues tengas una caída de 90 metros en 5 segundos, con lo cual la mayoría, como veis, entre 30 o 40 personas del pasaje de 272, pues 30 o 40 personas llegaron a tocar el techo, ¿no? Se saldó el incidente con 50 heridos y 12 hospitalizados, pero el 21 de mayo, o sea, hace 3 días, como aquel que dice,
un Boeing 777 que hacía el trayecto de Londres-Singapur tuvo una caída también por entrar en una turbulencia de aire claro de 54 metros. Este ha salido y ha sido noticia y ha salido en todos los lados porque hubo un muerto y 104 heridos. El muerto parece ser que fue no por el golpe ni por nada, sino por un infarto de miocardio. Imaginaos lo que es que de repente tengas una turbulencia de este tipo, ¿no? Y uno en un vuelo español, un vuelo de Air Europa, mira, el 1 de julio, o sea, hace nada, en un Boeing 787 de Air Europa, como digo, que hacía el trayecto Madrid-Montevideo, tuvo que aterrizar en Natal, en Brasil, de emergencia, por sufrir una turbulencia de aire claro que se saldó con 40 heridos y 10 hospitalizados, y este es en el que hemos visto también imágenes todos de cómo sacan a una persona de los portaequipajes en el aeropuerto, ¿no? En fin, como veis, la realidad se nos complica y todo esto lo estamos haciendo y es evidente y ya no hay ninguna duda de que este calentamiento es producto de nuestra avidez desaforada por extraer, consumir el planeta y liberar al ambiente el CO2 producto de la quema de combustibles fósiles, ¿no? ¿Cómo somos así? ¿Por qué somos así? Bueno, pues hoy también he visto el titular simplemente de un artículo de una entrevista que hacían a Eudald Carbonell. Sabéis que Eudald Carbonell es este científico que nos está jubilando, creo, de los de Atapuerca, ¿no? Eudald Carbonell, Bermúdez de Castro, Juan Luis Arzuaga, Ignacio López Mendizábal, todos estos, ¿no? Emiliano Brunner son del equipo magnífico de Atapuerca, ¿no? Eudald Carbonell es este que va con salacot, con este gorro, sombrero típico de los exploradores de las películas. Bueno, pues he leído el titular nada más en La Vanguardia que dice: somos imbéciles, hacemos las cosas mal sabiendo que están mal. Lo que dice Eudald Carbonell. Así parece ser que estamos comportándonos los humanos, ¿no? Yo creo que fundamentalmente es una conducta muy cercana a la adicción, ¿no? La que tenemos por nuestra vida, por el consumo de combustibles fósiles. Igual que el tabaco, sabemos que nos hace mal, pero bueno, el gustito que te da ahora mismo, te olvidas de lo que te pueda pasar a largo plazo. Pues con el clima nos está pasando lo mismo, y con el planeta en general, el deterioro que estamos generando, parece ser que nos está pasando lo mismo, ¿no? Así parece ser que somos los humanos. Nos cuesta modelar nuestra conducta inmediata cuando las consecuencias son a largo plazo, ¿no? Eso es lo que caracteriza, además, como os digo, una adicción, ¿no? Una adicción, uno es adicto cuando es evidente que te está generando mal y sin embargo no puedes dejar de realizar esa conducta. Mientras no te ocurra eso, simplemente puedes estar abusando de una sustancia o abusando de una conducta, pero no podrá decirse que eres adicto. Entonces, esa adicción por los combustibles fósiles de nuestra sociedad nos está llevando al desastre, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, Eudald y todos sus compañeros siempre se han dedicado, entre otras cosas, a investigar y a preguntarse qué es aquello que nos hace humanos, ¿no? Que es todos estos paleoantropólogos estudiando los restos fósiles de nuestros antepasados y viendo qué cambios va habiendo, pues que a ver qué es lo que nos hace ser humano, ¿no? Y mirad, apareció un artículo publicado en Science Advance el 26 de junio, un artículo que se llamaba El niño que vivió síndrome de Down entre los neandertales. Se preguntaban, ¿no? Dice: el niño que vivió, síndrome de Down entre los neandertales. Es un estudio que se hace por un hueso fósil de una parte del temporal que se llama el hueso petroso, que es la que contiene el oído interno, ¿no? Un yacimiento neandertal muy importante que no está en Atapuerca, sino que es el yacimiento de Cova Negra, que está en Játiva, en Valencia. Y publicaron, como os digo, el 26 de junio este artículo en el que veían, es un niño, una niña, que se supone que vivió por lo menos 6 años, ¿no? Mayor de 6 años parece ser que con todo
con toda seguridad, y que por el análisis de estos huesos del oído interno pues habían llegado en el estudio, en el artículo, si accedéis a él, bueno, en el artículo pues hacen toda una discusión para ver qué patología tenía este niño como tal, y parece que con lo que cuadra es con un síndrome de Down, que cuadra con unas alteraciones aquí, más que con otras patologías que también podrían derivar en ello, ¿no? Entonces parece ser que era un síndrome de Down que por lo tanto, con un síndrome de Down, sabéis que el síndrome de Down se da por una trisomía, por tener un cromosoma de más en el par 21, pero hay síndromes de Down distintos dependiendo de la cantidad de material genético que tengas triplicado, o sea, porque como yo siempre digo, hay que tener lo que hay que tener más no tiene por qué ser mejor, ¿no? Hay veces tener menos es malo, pero tener más también genera problemas, como es el caso del síndrome de Down. Bueno, pues en este caso parece ser que el síndrome de Down que se supone que tenía este niño, pues fue muy discapacitante, ¿no? Le produjo, según comentan en el estudio, pérdida auditiva severa, frecuentes crisis de vértigo, incapacitante y desequilibrio. Si habéis tenido alguna vez un ataque de vértigo, sabréis lo incapacitante que puede ser realmente el vértigo, ¿no? Imaginaos encima en una población de neandertales que son nómadas y por lo tanto tienen que estar continuamente moviéndose. O sea, que este niño hubiese vivido 6 años es otra prueba más de algo que, como comentaba Ignacio Martínez Mendizábal, que siempre os he dicho, a mí me encanta, me parece el mejor transmitiendo, ¿no? O sea, Arzuaga y él como los mejores a la hora de transmitir y de contagiar la emoción de lo que sus hallazgos les proporciona, ¿no? Y pues comentaban, acordaos que Ignacio Martínez Mendizábal ya nos hablaba del caso de Benjamina, de ese hueso que sí, sí era en Atapuerca, también neandertal, anterior, porque este es de 100 y pico y aquel me parece que llegaba casi a los 400.000 años de antigüedad, en el que había nacido, tenía una malformación congénita, que se le habían soldado los huesos del cráneo antes de tiempo y por lo tanto, bueno, pues tenía deformidades en la cara, que dice Ignacio Martínez Mendizábal, no era desde luego la más guapa, y además tendría pues dolores de cabeza permanentes, lloraría mucho, es decir, sería una verdadera incapacidad, ¿no? Y esa niña vivió hasta 11-12 años, se le calculó, ¿no? Y aquello comentaba Ignacio Martínez Mendizábal, que era la prueba del amor fosilizado, ¿no? La primera, o sea, como que porque esa niña, para poder vivir esos 12 años, pues requirió que su madre y el resto de la tribu pues pusieran más esfuerzo en ella, cuando sin embargo se sabía que esa niña no llegaría a transmitir esos genes a la siguiente generación. Es decir, es un caso de altruismo que lo consideraban pues como una de las características del ser humano, ¿no? Este estudio en el que ven que este niño del síndrome de Down, estamos hablando de que el síndrome de Down que tenía este niño que han encontrado en Cova Negra también le proporcionaba, o sea, aparte de unas deformidades, también tiene un retraso en el desarrollo motor, ¿no? El síndrome de Down desarrolla más lentamente, es decir, todo es tener un síndrome de Down en un grupo de neandertales exige al grupo, si ese niño se le mantiene con vida, exige un esfuerzo adicional para que ese niño pueda llegar. Y como comentaban, el que haya muerto con 6 años, bueno, pues que es que hay muchísimo, o sea, la mortalidad infantil era brutal. Entonces, bueno, pues indicaba que hubiese llegado hasta esos 6 años, indicó que se le protegió y se hicieron las adaptaciones en el grupo necesarias para que ese niño pudiese seguir viviendo y con todos, sin que hubiese una intención recíproca de recibir esa ayuda que tú estás prestando, recibir una contraprestación, ¿no? Lo que es un caso clarísimo de altruismo. La cuestión es que estos casos, el de Benjamina, el de esta niña en Cova Negra, en Játiva,
de que nuestros antepasados, la especie más cercana a la nuestra, que es la Neandertal, tuviesen eso que denominamos humanidad, ¿no? Cuando una persona empatiza y se preocupa por el otro y ayuda a los demás, se dice que es una persona humana. Y sin embargo, bueno, pues esa humanidad es realmente humana. Esa es la cuestión. Es así, por mucho que Ignacio, que me encanta, Martínez Mendizábal, lo dijese, bueno, pues parece ser que hoy día tampoco es exclusivo de nuestra especie el ayudar a nuestros semejantes y el poner un esfuerzo de más para que esas personas que tienen, vamos a personas, esos congéneres, porque si hablamos de animales, serían congéneres, ¿no? De estos animales que tienen discapacidades, sin embargo, puedan seguir viviendo, incluso muchos de ellos llegar a la edad adulta y algunos incluso reproducirse. Fijaos, ha salido un artículo hace muy poquito en El País, el 3 de julio, que lo escribe una bióloga que es divulgadora científica también, se llama Laura Camón, que bueno, pues ese apellido pues nos anima, ¿no? Camón, ahí estamos, ¿no? Un artículo en El País el 3 de julio que se llama Lémures sin dientes o macacos mancos. Así sobreviven los primates discapacitados en la naturaleza, ¿no? Fijaos, los lémures también son primates, son primos nuestros, somos del mismo grupo de primates. Dentro de los primates están los strepsirrinos, que son estos, entre otros los loris y los lémures, que son aquellos que tienen la nariz húmeda, la nariz como la de un perro, ¿no? Una nariz húmeda, o un gato. Y sin embargo luego están los platirrinos, también llamados monos del Nuevo Mundo, y los catarrinos, que somos nosotros los que tenemos, ya sabéis, narices secas, pero con tanto platirrinos como catarrinos. Nosotros, los catarrinos, tenemos los agujeros de la nariz hacia abajo. Esa es la clave y lo que nos diferencia de ellos. Bueno, pues como veis, en este artículo que podéis leer en El País todavía, online, si os lo permite, como os digo, habla de cómo bueno, hace referencia realmente a una review, a un artículo de revisión que se publicó en diciembre del 2023, que se llama Primates y discapacidad, flexibilidad conductual e implicaciones para la resiliencia al cambio ambiental, en el que hacen una revisión de un montón de artículos y al final seleccionan 114 artículos en los que se da evidencia de, como os digo, de que esas malformaciones y esas discapacidades que se producen en algunos primates, sin embargo, no les impiden seguir con su vida y participar en el grupo y ser parte activa, incluso en el grupo, ¿no? Aparte de requerir mucha ayuda por parte de otros miembros de ese grupo de primates, ¿no? Hay 114 artículos, el 60% de los cuales relacionan estas discapacidades en los primates precisamente por interacción con la actividad humana, no porque se hayan tocado, sino que, por ejemplo, los lémures hablan de que los lémures están perdiendo dientes, y los lémures de cola anillada, estos que aparecen en los documentales sobre Madagascar, ¿no? Bueno, pues estos lémures de cola anillada parece ser que están perdiendo dientes porque en su dieta tienen que comer semillas de tamarindo, y las semillas de tamarindo son muy duras, pero parece ser que precisamente por la degradación de su medio ambiente han tenido que aumentar en la variabilidad de su dieta la cantidad de tamarindo, que sigue habiendo tamarindo, pero no hay otras cosas que comían y con los que compensaban, más blandas y que desgastaban menos los dientes. Por lo tanto, los lémures de cola anillada están desgastando más los dientes porque tienen que comer más tamarindo al tener otros alimentos menores, ¿no? Entonces hablaba de cómo en este artículo, en esta revisión, hablaban de cómo la flexibilidad individual, flexibilidad conductual, flexibilidad mental, al fin y al cabo, de nuestros primos primates, pues les hacía sobrellevar estas situaciones. Pero no hablaban solo de flexibilidad individual, sino flexibilidad también de su entorno social, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces hablaban de que hay muchos estudios de madres que tienen crías
con malformaciones a las que dedican cuidados y una energía adicional para permitir que esa cría salga adelante, ¿no? Y es más, llegan a expresar en el artículo que dicen el abandono infantil es extremadamente raro en primates salvajes. Daos cuenta que hasta entonces casi siempre el abandono que se ha documentado, dice, en la literatura solo hay casos de abandono en primates en cautividad, pero no en primates salvajes, ¿no? Y os comento algunos casos que decían aquí. Entonces había chimpancés machos que acicalaban, a ver si nos recuerda un poquito también a nuestras propias conductas, ¿no? Dice, habían demostrado que había en un estudio que chimpancés machos acicalaban significativamente más a la hija discapacitada de una hembra con hinchazón anogenital tumescente, lo que es indicativo de que tiene celo, ¿no? Eso parece ser que estos, bueno, pues ese altruismo que hacía el resto del grupo sobre esta cría discapacitada, bueno, pues tenía una doble intención, ¿no? Eso es lo que planteaban aquí los investigadores, ¿no? Con la posibilidad de que no le rechazase luego la madre cuando quisieran tener ayuntamiento, que diríamos, ¿no? También comentan, pero este caso que hay un cierto interés, al fin y al cabo, en una conducta que es reforzante, ¿no? Que como es el tener acceso a la cópula con una hembra, pues podían explicar de alguna manera esa conducta altruista de acicalar a una cría que luego no va a devolverles el acicalamiento ni nada por el estilo, ¿no? Pero hablaban, por ejemplo, de Macacus rhesus, que hay un macaco rhesus de 2 años y una hembra ovarectomizada que cuidan de 2 crías ciegas, por ejemplo, está documentado, ¿no? También hablan de macacos japoneses que adopta un macaco adulto, macho japonés, adopta a una huérfana discapacitada de 7 meses. Se quedó huérfana con 7 meses y el macho la adopta. Y más tarde fue macho dominante de ese grupo y se permitió a la cría que había adoptado que se alimentase durante toda su vida a su lado, lo que entre los macacos japoneses es como pues algo, son muy jerárquicos, ¿no? Son estos que se bañan en las aguas termales, en las aguas termales se bañan los buenos, ¿no? Los que están en la clase social alta, los demás están siempre esperando a que los otros se salgan para poder disfrutar un poquito del spa, ¿no? Y también hablaban de algunos casos en los que incluso esa flexibilidad conductual que obliga y que tienen algunos primates por esa capacidad al fin y al cabo de plasticidad cerebral que ellos también tienen, menos que nosotros, pero también tienen, ¿no? Hablan de un caso, por ejemplo, de un chimpancé en el que tenía malformaciones en las manos y que para rascarse ideó un método enganchando una liana por la parte de atrás con la pata y tensándola y frotando la espalda con esa liana, que no se había visto antes en ese grupo. Y lo interesante de esto es que no solamente hizo eso, sino que el resto del grupo, sin malformación de ningún tipo y sin que necesitasen esto, empezó a adoptar este método de rascado, con lo cual ese chimpancé que era discapacitado aportó valor añadido a las conductas y una conducta cultural que solamente se daba en ese grupo, ¿no? O sea, fijaos cómo la naturaleza nos va sorprendiendo, ¿no? Y que nos hace ver que no somos tan distintos al resto de los animales, que es una de las causas de por qué estamos dejando el planeta y por qué estamos poniendo nuestra propia supervivencia en jaque, ¿no? Entonces, si reducimos la influencia de estos sesgos antropocéntricos, veremos que somos más animales realmente de lo que creemos, ¿no? Somos animales ecodependientes, estamos en el ecosistema, venimos del ecosistema, a él llegaremos y de él dependemos permanentemente, ¿no? Hemos visto, hemos comentado aquí en otros Café Conciencia, en los últimos, como ya está documentado un orangután que se
cura heridas con plantas, en las que mastica la planta, hace un emplasto, se lo pone y se la cura. De hecho, ¿no? Elefantes que se llaman por su nombre. O sea, es que no sé si sois conscientes, pero es que hace nada plantear solamente esto era para que te ignorasen en cualquier ámbito científico. Y hoy día están publicados en revistas del máximo rigor científico, ¿no? Ratas que exhiben conductas empáticas, ¿no? Empatía en ratas que comentamos con los estudios de Peggy Mason, acordaos de aquella rata que estaba en el retenedor y que dependía la ayuda de que la rata la considerase un congénere, pues cuando tenía un fenotipo que era muy distinto al que con ella se había criado, no sentía esa empatía, y sin embargo, cuando había sido criada con ratas que no era la misma que estaba atrapada, sino simplemente tenían un fenotipo similar, en este caso una capucha negra, como tiene la Lister Judith, pues hacía que exhibiese esa conducta de ayuda, esa conducta empática de separarla del retenedor, incluso compartir comida que tenían alrededor, ¿no? Otra de las características de los ejemplos maravillosos de inteligencia animal, y de no solo de inteligencia, sino de un concepto que nosotros consideraríamos hoy un concepto moral, ¿no? Como es la, la justicia, el sentido de justicia retributiva, por lo menos, ¿no? Es el experimento este en el de los monos capuchinos. Por favor, si no lo habéis visto, poned mono tira pepino en Google y os aparecerá el vídeo, porque es que es muy espectacular, ¿no? Como tienen a dos monos capuchinos a los que les tienen entrenados a hacer una tarea, que les dan una piedra y ellos cogen una piedra, la meten en un sitio y reciben un reforzador, una fruta, un trozo de pepino, que es lo que recibía este mono. Hay un mono que recibe el trozo de pepino por hacer esto y está contento. Ahora llega el otro mono de la jaula de al lado, al que está viendo, hace lo mismo, y en vez de darle pepino le dan uva, y la uva les gusta muchísimo más que el pepino, es mucho más dulce, mucho más rica, y les gusta mucho más. Y la siguiente vez que le da la piedra, la otra coge, mete la piedra, y cuando ve que le da el pepino, coge, mira el pepino y hace ¡fua! Y se lo tira a la investigadora, ¿no? Y empieza a agitarla. Por cierto, una de las características que exhibió en su conducta este mono capuchino, que se mosqueaba con la investigadora. En ningún caso meneó la jaula de la de al lado, ni insultó a la de al lado, ni la chilló, ni nada en absoluto. O sea, si a la otra le daban eso, me parece muy bien, pero yo también quiero lo mismo por hacer lo mismo, ¿no? Fijaos que esta conducta, este concepto de justicia, de lo que es justo y lo que no es justo, pues ya lo tienen nuestros primos monos capuchinos, ¿no? Entonces no somos tan distintos, somos parte de la diversidad del planeta y dependientes del bienestar de nuestro planeta. Esa es la idea. Y en fin, os quería comentar una última cosita, que es una entrevista que he visto a Dennis Hayes. Se escribe Hayes, Hayes se dirá, o no sé cómo se dirá exactamente, pero bueno, pues Dennis Hayes fue coordinador nacional del primer Día de la Tierra, que se celebró el 22 de abril de 1970, y desde entonces el 22 de abril es el Día de la Tierra, ¿no? Este primer Día de la Tierra estamos hablando de 1970. Yo tenía, en 22 de abril tenía 1 año y pico, no llegaba ni a 2 años. Bueno, pues es una entrevista que hay en YouTube, que está subida a YouTube desde hace 13 días, y que, por cierto, tiene solo 32 visualizaciones, lo que me parece escandaloso, ¿no? Estamos hablando de que Dennis Hayes fue el coordinador nacional de ese primer Día de la Tierra, es decir, uno de los pioneros del activismo climático, ¿no? Y tal y como está la cuestión, que una entrevista a alguien de esta importancia pues haya tenido que a Dennis Hayes se le premió con todos, ¿no? Se le consideró la revista Time en 1999, le nombró héroe del planeta, incluso ha recibido la medalla nacional Jefferson por su, como lo llaman, por su destacado servicio público, es lo que ponían en la justificación por lo que le daban la condecoración esta. La cuestión es que Dennis Hayes, la entrevistadora, y quería comentaros, le pregunta cómo hemos llegado a esto, cómo
habiendo conseguido lo que conseguimos en 1970, hoy estamos como estamos, ¿no? Porque empezaba la entrevista diciéndole: en los años 70 se desconocía el fracking, esto le decía la periodista, ¿no? Los ricos pagaban un 72% de impuestos y Carter puso paneles solares en la Casa Blanca, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues luego llegó Reagan, se fue todo al carajo, etc. ¿Cómo hemos llegado a esto, no? Y Dennis Hayes le decía, dice, pues sí, dice, mira, dice, la verdad es que fue alucinante, dice, porque conseguimos el apoyo de 20 millones de estadounidenses, es decir, el 22 de abril de 1970 se manifestaron por las calles en distintas ciudades de Estados Unidos 20 millones de personas en defensa del clima, cuando todavía no había ninguna actividad organizada de este tipo. Por cierto, que se celebrase el 22 de abril, ellos argumentaban que era el grupo que lo organizaba, bueno, pues por las fechas en las que estaba pensando en el público mayoritariamente universitario, bueno, pues eran unas fechas buenas, y además coincidía con el cumpleaños de uno de los que organizaban esto, que era el 22 de abril, y de ahí además surgió el nombre, por similitud entre Birthday y Earth Day, por lo que le pusieron el Día de la Tierra, porque habían pensado otros muchos nombres, ¿no? Día de la Acción Climática, etcétera, etcétera. No, Día de la Defensa del Planeta, no sé qué, no, y se le puso Earth Day, el día de la Tierra, porque coincidía con el cumpleaños de uno de ellos. El caso es que Edward Hoover, el del FBI, del que hicieron película y estas cosas, fijaos que estamos en los años 70, un periodo muy, muy convulso, ¿no? En el año 70. Bueno, pues se dio cuenta de que coincidía con el centenario del nacimiento de Lenin. Y de ahí que ya empezasen a atacarlos con el mantra este que hemos tenido, que decía que los ecologistas, los verdes, son como las sandías, que son verdes por fuera y rojos por dentro, ¿no? Pero según parece ser, como lo que comentaban todos ellos, es que no tenían nada que ver con ninguna intención de pro-leninista, ni nada en absoluto, ¿no? Pero bueno, fue un punto en el que empezaron a atacarlos. El caso es que, y quiero comentarlo, me parece interesante ver cómo de vez en cuando se dan las circunstancias maravillosas en las que, sin esperarlo, se consigue una movilización que de repente hace que las cosas cambien, de cosas que antes eran impensables, ahora lo son, ¿no? Y dice, mira, conseguimos el apoyo de 20 millones de estadounidenses, dice, pero una semana más tarde Nixon invade Camboya. O sea, es que es así. O sea, el 22 de abril del 70 tienen a 20 millones manifestándose por el planeta, y el 29 Nixon invade Camboya en una semana, en 7 días. Eso hizo, por supuesto, que de repente toda la movilización climática pasase a un segundo plano, ¿no? Dice, apagó un poco el movimiento ambientalista, dice que se reactivó en otoño persiguiendo a 12 congresistas sucios, supongo entre comillas, porque así lo decía, ¿no? Dice que decía en la entrevista, por cierto, había cientos, pero nosotros fuimos a por 12 y conseguimos que echasen a 7, ¿no? Dice, un mes después aprobaron la ley de aire limpio, y de repente, en 5 años, consiguen la ley de agua limpia, la ley de especies en peligro de extinción, la ley de protección de los mamíferos marinos, la ley de protección forestal y la ley de control de sustancias tóxicas, algo que era impensable en aquel momento, ¿no? Estamos hablando que estaba Estados Unidos gobernado por un republicano, ¿no? Que como Nixon, que fue el del Watergate y todo esto. La cuestión es que lo que Dennis Hyde decía es que en 1970 no nos vieron venir, y por eso fuimos capaces de hacer y tuvimos el impulso que tuvimos, ¿no? Y ahora saben que estamos, y plantean una oposición profundamente organizada. Esa es la situación que tenemos, ¿no? Pero yo quería traerlo aquí para que tuviésemos un poquito de esperanza en que a veces las cosas, cuando pensamos que no, si tenemos el estado mental adecuado, pues de repente los astros se confabulan y conseguimos cosas que antes habían sido impensables conseguir, ¿no? Y una de las cosas que me llama la atención y que me parece que es clave de que esas movilizaciones sociales tuviesen el efecto que tuviesen es que los ricos, como le decía la entrevistadora, los ricos en 1970 pagaban un 72% de impuestos. Es importante.
es importante porque que haya una justicia retributiva y distributiva es fundamental para el cambio que tenemos que dar, ¿no? Y para que precisamente si el dinero es poder, pues hay que distribuir ese poder, hay que democratizar ese poder para poder hacer la transición que nos salve. Si no, es el modelo de rico que derrocha y que consume muchos planetas más de los que debería poder consumir, pues tiene que ser un modelo que se ponga en cuestión. Y para eso es necesario, como siempre decimos, es necesario reforzar todo el sector público, es necesario dedicar, como decíamos el otro día, muchos más recursos a lo que es de todos, ¿no? Y eso exige que esa acaparación de dinero se reduzca y se redistribuya ese dinero para poder hacer una transición justa. En fin, ya hemos llegado, ya nos hemos pasado mucho tiempo, pasado un buen verano, nos vemos de nuevo el 26, 27, no me acuerdo si era el 26 o el 27 de septiembre, el último viernes de septiembre, y podremos ver un nuevo Café Conciencia y ya veremos allí qué hacemos. De momento, pasad y disfrutad con los vuestros todo lo que podamos. Hay que cambiar, como digo, ese viejo lema que de una campaña de Cáritas que decía vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir, por el vive sencillamente para que todos sencillamente podamos vivir. Que paséis buen verano. Nos vemos en septiembre.